Buenas tardes, estamos en el Hangout de hoy. Como ustedes saben, estos Hangouts los hacemos cada 15 días y pues nos reunimos a hablar de JavaScript, de cosas que hemos estado trabajando, que nos gustaría compartir con ustedes. El día de hoy está Sergio, está Javi y estoy yo. Entonces, hoy vamos a hablar de temas muy interesantes. Javi nos va a hablar de sales, con el que ha empezado a trabajar en la nueva empresa donde entró hace poco. Sergio nos va a hablar de programación asíncrona y yo les voy a hablar un poco de inmutabilidad. Y entonces, no sé quién quiere empezar. ¿Quién quiere empezar? Como quieren que empecemos con el ejemplo de sales. ¿Quieres Dale. empezar? Dale, Sí. todo suyo. Ah, para compartir pantalla ¿qué es esto? Aquí vamos. Bueno, vamos a hacer un ejemplo pues sencillo de ahorita de lo de sales. Todavía no he avanzado mucho en el framework, pero pues ahorita lo de lo que sé podemos saber poquito. Vamos a, bueno, más bien voy a crear una carpeta y le vamos a poner, eh, bueno, no es cierto, una carpeta. Para crear un proyecto de sales necesitamos, bueno, comanditas. En terminal necesitamos y escribimos sales new, tu app que va a ser el nombre de la aplicación. Para Sales necesitamos tener instalado Sales con npm. Lo instalan con npm-g install Sales y Bower. Eh, Nos vamos a situar ahora en la carpeta de la aplicación y vamos a hacer un Bower. Bueno, un punto para ver la estructura del proyecto que nos da Sales. Creo que ahí se ve. Y tenemos una carpeta que dice API, que ahí se va a construir nuestra API de Sales. En las seeds está todo lo que va a haber, bueno, lo que vamos a usar ahorita para mostrar la parte de frontend. Config, viene toda la configuración de Sales, de políticas, rutas, modelos, sockets, sesiones. Javi, Sí, comparte la pantalla del Atom porque tiene solo compartida la del terminal, creo. ah, perdón, lo siento. Creo que puedes darle compartir pantalla completa. Mm, Así es más fácil, creo. a ver, ¿será esta? Listo. ¿Esta? Sí, lo siento. Ahora sí. Listo. Bueno, y por bueno, estaba API, que les comentaba que era la parte de donde se va a poner toda nuestra aplicación de sales, controladores, modelos, servicios. En la parte de assets la vamos a usar ahorita para mostrar la parte de frontend, que la vamos a hacer con Angular. Y ya después lo pondré a ver lo de React. En config tenemos toda la parte de configuración de sales, donde tenemos igual vistas, pero son las vistas que tienen por defecto sales o la parte de modelos, políticas de acceso, sockets. En tareas, eh, bueno, entonces todavía no, creo que son lo que usa Sales, la verdad, esta sí parte sí no la conozco bien. Y vistas, bueno, no sé si ahorita Sergio nos pudiera complementar tanto esta parte si sabe. Y en vistas ponemos es la parte que muestra de Sales, lo que vamos a ver ahorita.
Eh, pues sí, para iniciar el servidor de Sales, nada más escribimos Sales Live y lo va a abrir ahorita en navegador. Bueno, lo abre automáticamente. El puerto es 377. Y ya, pues ir a esta parte del home es lo que podemos ver aquí en vistas, que es nuestro layout y nuestra homepage. Ok, para la parte de integrar con Angular, necesitamos hacer unas modificaciones. Mm, es un Bower init para inicializar Bower. Ahí, enter, enter. No necesitamos nada más. Y voy a crear un archivo, nuestro bower.rc, que va a ser para decirle dónde van a estar nuestros documentos. Y lo vamos a meter aquí en assets y en JS y en dependencies. Le indicamos el directorio, assets, JS, y guardamos. Esto es para que cuando hagamos, por decir, bower install ahorita Angular, lo guarde ahí. Instalamos Angular, instalamos Bootstrap para los estilos. Y Angular router. Creo que es así. Sí, ahora ya hay router. Y ya nos parece aquí, ya nos instaló todas nuestras dependencias. Vamos a crear aquí en Assets un index HTML. Bueno, ahorita por lo pronto con un hola. Ahorita por default está nuestro layout de sales. Para quitarlo, nos vamos a config y en views. Es en views. Lo siento, es en rutas. Routes. Y comentamos esta parte para que no se vaya al index que trae por defecto sales. Ahorita escribimos un hola y si volvemos a ejecutar nuestro servidor, nos debe aparecer ya el hola. Entonces con esto ya podemos empezar a hacerlo de Angular. La aplicación pues normal, ¿no? Para la aplicación vamos a poner to app. Y nuestra... Ahí, ¿cómo fue? Vamos a mandar llamar los estilos primero. Sí. Diagonal JS, diagonal Bootstrap. Gracias. Bootstrap y lo está en dist. Diagonal CSS. CSS.
vamos a llamar Angular. Listo. Para Angular y para Angular UI. Bueno, UI Router. Angular no está que fuera. Vamos a poner nuestro div. Colocamos referencia a nuestras vistas. Y creo que es todo. Ahora aquí mismo en la carpeta de JS vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar app.js. Vamos a empezar con la parte de Angular. Vamos a crear nuestro módulo. Le pusimos to-do app. Por lo pronto nomás va a tener UI router. Vamos a poner nuestro controlador. Nuestro config. Los parámetros son si nada más es ese. Y params. El provider. URL route provider. Le ponemos provider.otherwise para decirle aquí en esta parte que si esta ruta se vaya a la raíz. Siempre, si no existe. Vamos a darle nuestras rutas. Vamos a definir nuestras rutas. State. Vamos a llamar a nuestro primer estado. Vamos a decirle que la URL ser raíz y nuestro template. Ahorita no lo hemos creado, pero ahorita lo vamos a crear en templates. Y vamos a poner todo.html. Y ahorita por lo pronto vamos a crear nuestro template primero. Y bueno, aquí sí voy a copiar el código que tenía para no perder tanto tiempo. Pues aquí lo único que vamos a pasar es un input donde le vamos a pasar el modelo, va a ser nuestro todo.tarea. Ahorita vamos a crear esta parte. Nada más tiene una función que es en click le vamos a añadir nuestro todo a la lista. Y en ng-repeat vamos a repetir un todo por cada ítem de la lista. Vamos a crear así nuestro controlador.
Vamos a poner todo color. Ay, vamos a poner también. Mm, Hacemos en scope y ahorita así nada más. Vamos a definir nuestra lista. Va a ser igual a un arreglo. Ahorita lo vamos a ir llenando. Y nuestro todo. Vamos a dar un servicio para consumir la parte de la API ya con Hills. Ahorita también la vamos a hacer. Y le vamos a poner to service. Vamos a hacer el HTTP. Y vamos a... Primero vamos a hacer el de obtener la lista. Sacar una variable para regresar la promesa. Ahorita les explico de dónde sale esta parte del to do get to do's. Esto se crea cuando creamos nuestra API con Sales y esa es lo que es la función que le vamos a mandar llamar. Con esto tenemos todos nuestros to-dos. Vamos a crear también ahora el de añadir.
Vamos a todo. El to-do pues, recibe como parámetro un to-do y es el que le vamos a enviar al post. Necesidad de success. De hecho, esta parte pues es igual. Para ahorrar tiempo. Y to-do. Igual, para remover también necesita como parámetro un to-do. Bueno, recibe como parámetro un to-do. Y pues el código es prácticamente el mismo, nada más. Aquí cambia la ruta, va a ser remove to-do. Y ya con esto termina la parte del servicio. Entonces ahora sí vamos a incluir nuestro servicio aquí. La to-do service. Y vamos a hacer nuestra... Primero obtener los to-dos que existen. Entonces to-do service. Punto get to-dos. Punto then. To-dos, que es lo que vamos a recibir. Y scope.todos to-do list va a ser igual a la, a la lista de todos para añadir todo todo la data no es. A la lista, cuando añadimos el todo, le vamos a hacer un push a nuestro reel con el todo que agregamos. Y vamos a vaciar nuestro todo para que quede en blanco el input, porque si no se nos queda con el valor que tenía antes. Bueno, falta para remover. Remove to-do, una función para recibir el to-do, mover y nuestro to-do service. Todo remove to-do. Exactamente el to-do. Ahora cuando sigamos nuestro punto to-do list. Entonces place. Vamos a quitar. List. Index of to-do. Con esto va a buscar en la lista cuál es el to-do que recibe y lo va a remover. Y con el uno nada más le decimos que nada más va a remover un ítem. Creo de la parte de Angular queda. Entonces vamos a la parte de sales. Ahora sí, para empezar a trabajar con la de sales, vamos a necesitar generar una aplicación que vamos a parar tantito esta. Y es sales generate.
API. Y el to do, ahora sí es como queremos que se llame nuestra aplicación. En este caso, por si hace referencia a la ruta. Acá, to do, diagonal get to do's, ese to do va a ser este. Ay, le puse app. Y ya nos crea un controlador que se llama todo controller y un modelo que se llama todo.js. Eh, necesitamos cambiar unas cositas. Bueno, no, creo que ya no. No. Aquí en nuestro modelo le vamos a pasar no sé, tarea que va a ser, es el atributo que va a tener. Mm, que va a ser de tipo. Bueno, el atributo hace referencia al campo, ¿no? Que va a tener en la base de datos. Y le vamos a decir que el campo se va a llamar tarea y va a ser de tipo string, de tipo texto nada más. Aquí es lo único que vamos a tener, es lo único que tiene el todo. Ya por default, te crea un ID, sales, cuando creas, insertas un elemento o algo así. Nuestro controlador, bueno, sí vamos a hacer las funciones de esta parte, ¿no? Por decir, para la ruta, para get to do's, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, vamos a get to do's, es una función, tiene un request, un response, y to do.find. Aquí esta parte viene del modelo. Los modelos por default vienen como globales y esos se definen, si no me equivoco, creo que en esta parte. Models on globals. Aquí en globals, entonces si tú le pones falso aquí, la forma de acceder a este modelo sería, si no me equivoco, sales.models punto todo, ¿no? Y ya haces pues la función que puedas ejecutar. Pero como ahorita está global, también esa parte no la conozco muy bien, que es mejor si global o no tenerlo así. Eh, pero por lo pronto pues lo dejamos así. Estamos en el método find, que find viene también de, ¿cómo se llama? El ORM de sales, que es Waterfall, creo. O Waterfall. Ujú, es Waterline, perdón, es el ORM que viene con Sales y ya esa función pues ya es de Waterline. Y con esto vamos a encontrar todos nuestros to-dos y vamos a ejecutar el llamado. Vamos a regresar los to-dos y vamos a regresar esto. Y con eso obtenemos todos los to-dos. Ahora vamos a añadir, bueno, hacer la función para añadir uno. Request response. Bueno, aquí. Recibamos. En esto obtenemos todos los parámetros. Y vamos a darle a un todo.create. Vamos a pasar el data, la variable, los parámetros. Y ejecutamos. Exit.
Hacer el todo. Y ahora la de remover. Destroy. Y aquí le vamos a pasar, ¿cómo le pusimos? Tarea. Tarea, request. Ejecutamos. Creo que ya es todo esta parte. Y vamos a probarlo. A ver si no sale con errores. Ok, controllers. Mm, Perfect. Función 3. Ah, esto. Aquí le damos uno. Ahorita le digo cómo hacer eso para que ya no salga. Es la forma en que te dice cómo quieres que tus datos. Bueno, cada vez que inicias tu servidor de Sales, se vuelve a iniciar como la base de datos. Entonces dice que si quieres iniciarla de modo seguro o si quieres borrar toda la data que existe. O bueno, ahí dependía qué es lo que quieras hacer. Mm, híjole. Ay, que no lo puse. Ok, esto sí lo podemos cambiar aquí. Ah, bueno. Seeds. JS. Ah, ya. Es que por default en raíz. Tenemos aquí. No puede ser. Que no está bien. Entonces, dependencies. Layer release.
equivoqué. Sí. Entonces, ¿por qué no muestra? Lo guardé. Ahí no lo había guardado. Ok, bueno, no, pues ya aquí está. Disculpen la tardanza. Es que me equivoqué algo en la ruta de los archivos. Eh, pero pues sí, ya podemos crear lo to do. Se agrega, y si nos vamos por decir a la API de Sales, le ponemos to do. Aquí ya está nuestro to do. Y bueno, es una manera muy sencilla de empezar con lo de Sales. Y igual, si le damos aquí clic, bueno, todo service, no lo pasé. Rayos. Remove todo. Ok, tenemos un problema al removerlo. Console. ¿Por qué se quedó así?
Vamos a pasar todo. Aquí nada más que service remote todo, le pasamos el todo. El problema sí va a estar acá. Por si las dudas. Anunciar. Me están de raro. ¿Por qué Algo te está mal. fallando, Javi? Me está dando el error 500. Pero en el método de remover un todo, ¿sí? Ajá, ajá, en remove, de remover to do. Bueno, y entre lo que hiciste ya, básicamente creaste la API, ya se guarda todos los todos en la base de datos y todo. Ajá, sí, me apareció ahorita, debe de haber dos to dos. Si le doy aquí to do, aquí están los dos, que está ya la API. Si le damos a to do, bueno, por ver, creo que es así, ¿cómo le llamamos a tarea? Creo que es así, se crea. Y ahí está la otra. Nada Cool. más que ¿mande? No, el problema es ahorita al remover, pero no. No te preocupes. Pues si puedes subir el ejemplo a un Sí, repo y compartimos el link ya con el error corregido cuando suba el video. claro, de hecho sí lo tengo ahorita en un repo, y funciona bien. Ah, Sí, listo. Entonces este, me lo pasas para compartirlo. claro que sí, y hay uno también que les había hecho, de un chat con Sales, con Sockets, también aquí está, el de, bueno, ahorita les paso la liga, pero aquí está el de chat y está el del todo también, para que lo puedan, descargar, y eso sí funcionan. Bueno, para los que no saben, Sails es un framework que está montado sobre Node.js, ¿sí? Sí, está basado en Express, si no me equivoco, y es con Node. Y Y aquí aparte, lo hice, traté de hacer la parte de esta de get to do, ya to do y remove to do, así como muy igual a Angular, para más o menos que entendieran como la funcionalidad, porque así fue como a mí se me hizo muy sencillo entenderle. Y sobre todo en esta parte de la ruta, ¿no? Que el get to do pues hace referencia a tu controlador, a este método. Y así como se me hizo mm, más fácil ligarlo para ver si lo podían entender de esa manera más fácil. pero sí se ve súper fácil el trabajar con el ORM. Sí, está muy padre y muy sencillo, o sea, sí, en realidad es sencillo de entender. Y ya trae toda la parte de políticas también de seguridad, esa también ya las agregas, y ya para que no puedan tener acceso como a una ruta específica. Bueno, ¿y qué material recomiendas para aprender Sails? ¿Con qué aprendiste tú? Híjole, me eché la documentación de Sales, la estuve leyendo. Y bueno, también ahí en Platzi tienen también uno con Mike McNeil.
que fue el que creó Sales, y también con eso también empecé. Y más que nada, pues ahorita que lo están usando en el trabajo y yo estaba en la parte de frontend, pero ya me estoy pasando un poquito a backend. Entonces, pues voy leyendo como el código que ya tienen ellos y voy empezando pues como hacer como pruebas, a ver qué hace cada cosa y ya más o menos sí la voy entendiendo. Pero con la documentación aquí de Sales está muy sencillo entenderle. Sí, 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 es sencillo. Sergio, ¿tú has programado con Sales? Pues has utilizado Sales. No. Sergio. Creo que no está Sergio. Bueno, entonces me compartes la liga de la repo, ¿vale? Claro, sí, 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 ahorita te la comparto. Ah, Mm, eh, espérame, confirmamos. sí, creo que se le perdió el audio a Sergio. Sí, la semana pasada también tuvimos líos ahí. Por mientras, si quieren, creo que ya me fijé y creo que no lo tengo este, en el repo, pero ahorita lo creo rápido en lo que Sergio se recupera ahí tantito. Vale. No, si quieres, No escucho nada. ahora sí, pero se escucha eco. Ahí se escucha eco. Ahora, Ya, perfecto. Ahí listo. está mejor. Esto te preguntábamos si habías programado algo con Sales o No, nunca me tocó usarlo. No no. tuve oportunidad. ¿Qué te parece de lo que mostró Javi? Se ve bueno, ¿no? Sí, por lo que he leído es bastante fácil de usar y cómodo. Además, el hecho de que esté sobre Express te habilita muchas cosas de Express para poder seguir usándolas. Sí, sí, sí. Está bien Sí, a padre. ver si después tenemos un ejemplo con React, Sergio, ahora que también empecé un poquito ahí a ver esa parte. A ver si hacemos algo ahí con React. Sí, lo bueno de Sales es que se usa en cualquier framework en frontend. Eso está muy bueno. Vale. Si quieren, yo hago mi tema que es súper cortico y después Sergio, ¿vale? Ok, dale. A ver, les comparto mi pantalla. Pues nada, yo hoy he querido hablar de inmutabilidad, pero antes de llegar al tema de inmutabilidad deberíamos conocer primero cómo el comportamiento de los objetos en JavaScript y ver por qué inmutabilidad, ¿vale? Entonces, primero me gustaría mostrarles cómo funcionan un poco los objetos en JavaScript. Ustedes saben que podemos crear objetos literales y podemos crear este tipo de objetos, bastante simple. Ahora, ¿qué pasa? Este objeto es un valor por referencia en JavaScript. ¿Qué hace referencia a eso? Que nosotros, por ejemplo, podemos hacer y vamos a ver a qué se refiere el objeto ahora. Y básicamente esto quiere decir que los objetos son dinámicos, ¿vale? Ahora, los objetos son por referencia porque si yo hago, por ejemplo, si yo le asigno a un objeto 2 el valor de objeto 1 y cambio el valor de objeto 2 de la propiedad nombre, vamos a limpiar acá,
Vamos a colocar otro nombre y vamos a ver objeto, valor es igual a objeto 2. Como pueden ver, nosotros estamos modificando la propiedad de objeto 2, pero también está modificando la propiedad de objeto. ¿Listo? Esto pasa porque cuando nosotros igualamos objeto a objeto 2, no estamos diciendo que objeto 2 sea igual a todo esto. Estamos diciendo que objeto apunte a este mismo puntero en memoria. Entonces, al yo modificar este objeto, modifico este objeto. Entonces, imagínense esto puede ser algo muy conflictivo, o sea, es algo muy poderoso, pero en algunos de nuestros códigos puede llegar a ser complicado manejar. Por ejemplo, nosotros podemos hacer una función que se llame chain que reciba un objeto y y a ese objeto la propiedad nombre lo modifique. Simplemente eso. Entonces nosotros podemos ejecutar este chain y pasarle nuestro objeto. Y si nosotros ejecutamos esto, limpiamos acá, ejecutamos, ha cambiado. ¿Listo? Esto puede crear muchos efectos según side effects en nuestro código, puede crear boots, ¿sí? Si no lo sabemos manejar y si no conocemos este comportamiento bien, puede ser un comportamiento bastante peligroso. Ahora, a eso ahí llegamos al concepto de inmutabilidad. Inmutabilidad se refiere a que una vez nosotros creamos un objeto, este no va a poder ser cambiado. ¿Qué pasa? Que por ejemplo, algo que intenta la gente es crear cosas con cons porque consideran que eso van a ser un objeto constante. Pero no es así porque cuando nosotros creamos un objeto, este objeto simplemente en memoria contiene el nombre de las propiedades, no contiene los valores de las propiedades. Los valores de las propiedades son objetos que están almacenados en otros lugares. Por eso, esto simplemente crea una constante de solo lectura que no puede ser reasignada. ¿Vale? Ahora, el lenguaje nos provee de algunas herramientas para crear objetos constantes. Y nosotros, por cada propiedad de un objeto, podemos acceder a unas cosas que yo llamo atributos, pero pues en general y según la especificación creo que se llaman son descriptors. Entonces nosotros podemos utilizar el método object.getProperty descriptor y le pasamos el objeto. Damos un console log de esto, igualemos esto a una variable y hagamos un console log de esto. Y acá tenemos que pasarle el objeto y la propiedad que queremos ver los atributos. Entonces le voy a pasar nombre. A ver, y como vemos, esta propiedad nombre y todas las propiedades de un objeto tienen 4 atributos. Configurable, si se puede, esto se refiere a si se pueden acceder a estos atributos. Enumerable quiere decir si se va a mostrar cuando uno visualice el objeto o cuando uno itere sobre el objeto. El valor y greetable si se puede escribir propiedades sobre él. Entonces nosotros podemos entrar y crear propiedades personalizadas de estos objetos. ¿Vale? Acomodando estos atributos. Pero JavaScript nos da algunos métodos para crear objetos básicamente congelados, por así decirlos. Y nosotros podemos, el que lo deja más inmutable es el método freeze. Y a este método le pasamos el objeto que queremos congelar. Entonces a esto vamos a igualar al objeto 2 y vamos a ver los atributos de objeto 2.
Vamos a ver atributos y vamos a llamar de nuevo a la función object.getOnProperty property descriptor de objeto 2 de la propiedad name, nombre. Y vamos a visualizar estos atributos. Vamos a limpiar acá, vamos a ver object.freeze not is a function. Vamos a ver, podemos abrir la consola y salir de dudas si se llama freeze. Entonces esto es object.freeze. Freeze, lo estoy escribiendo mal. Entonces se escribe freeze con doble E acá y una sola Z. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver, ahora esto no se puede configurar, no se puede enumerar, pues sí se puede enumerar, sí se puede iterar y sí se pueden ver las propiedades y no se pueden escribir. Entonces, si yo intento hacer un object2.nombre y vamos a visualizar object2, esto no ha cambiado. Esto debería arrojar error en el momento de ejecución. ¿Listo? Pero de esa manera el lenguaje nos provee una alternativa para tener objetos inmutables que no van a cambiar una vez nosotros los seteamos. Ahora, una alternativa más interesante es la que nos presenta Immutable.js. Immutable.js es una librería Immutable.js es una librería de Facebook que liberó junto con React, y Immutable lo que nos permite es, como ustedes pueden leer en la documentación de la página, crear objetos que una vez creados no pueden ser cambiados, ¿sí? Deben ser copiados. Entonces, Immutable nos permite crear varias estructuras de datos, listas, stats, maths, order maths, y nos provee de varios métodos para tratar con estas. ¿Vale? Básicamente nosotros tenemos que importar la librería nos da, nosotros la importamos, la librería nos da varios métodos y uno de esos métodos, por ejemplo, es map, el cual toma un objeto y vamos a ver en qué lo convierte. A ver, immutable. Se añade la librería inmutable, vamos a ver si está añadida. Sí, mutable. Vamos a ver, inmutable no está definido, pero debería estar definido immutable. Error, immutable no está definido. Bueno, hagámoslo desde la página de immutable. La página del manual nos permite utilizar immutable, ¿sí? Está seteado como un objeto global. Entonces acá podemos. Entonces nosotros vamos a crear un inmutable y vamos a hacer immutable.map. Lo vamos a pasar un objeto. Vamos a ver qué tiene. Y ahora es esto, un inmutable que es un objeto bastante largo, donde nosotros podemos ver en una parte de este objeto lo que nosotros hemos hecho inmutable. ¿Vale? Immutable tiene varias opciones útiles y map pues nos permite crear eso. También podemos utilizar lista
También podemos crear una lista. Lista lo que nos pide es pasar un array. Nosotros le pasamos el array y creamos una lista inmutable. Ahora im vale esto. ¿Vale? Si nosotros hubiéramos creado esto con cons, nos juramos en salud porque im no iba a poder ser sobrescrito. Acá nosotros vemos y están los valores que nosotros hicimos inmutables. ¿Vale? También tenemos un método bastante interesante, inmutable.onJS, y acá nosotros podemos pasar lo que sea de JS, cualquier objeto de JS. Entonces podemos pasar. Lo importante de este objeto es que él lo va a convertir en inmutable si hay objetos anidados dentro de otros objetos, todo el objeto global. ¿Listo? Y nosotros tenemos im, también tenemos una propiedad de inmutable que es toJS. Entonces vamos a utilizar in.toJS para visualizarlo in.toJS para visualizarlo como JavaScript. ¿Listo? Para pasarlo de inmutable a JavaScript. ¿Vale? Eso es inmutable. La librería es bastante sencilla. Nosotros tenemos, como veíamos ahorita, in. Si nosotros quisiéramos agregar un valor, él nos da la opción de set. Y nosotros simplemente agregamos un valor. Vamos a ver, ¿no? Necesita... listo. Entonces volvamos a ver esto. Vamos a agregarle el valor 4, 2 y vamos a volver a JS. Pero ahora nos dice que tenemos el valor de 5. Entonces nosotros podemos ver los valores y acá nos da 0, el que nosotros agregamos en 4, ahora es 2. ¿Listo? Y también tenemos el método get, que nosotros podemos hacer un punto get y pedir un valor. El valor que nosotros establecimos en 4, en 2, sí, 1, y así obtenemos valores. ¿Listo? La librería es bastante fácil de utilizar. La idea es que nos permite hacer cosas con valores inmutables. Podemos regresar valores, podemos crear mapas, listas, podemos traerlos, podemos concatenar inmutables, podemos hacer muchas cosas. ¿Vale? La idea es que me gustaría mostrarles este ejemplo de una implementación en la vida real de inmutable. Este software, este ejemplo, lo que hace es crearme un avanzar y un atrasar. Entonces yo hago puntos, puedo avanzar, puedo retroceder, puedo avanzar, puedo retroceder, puedo irme por un nuevo camino, puedo retroceder, puedo avanzar. ¿Listo? Entonces vamos a leer un poco el código y vamos a entender qué está pasando acá y cómo funciona. Básicamente en HTML, en el HTML tenemos los 4 elementos. La pizarra donde hacemos los puntos, el retroceder y el adelantar. ¿Vale? Ahora nosotros creamos un historial que va a ser un array y iniciamos la variable con una lista vacía con inmutable. ¿Listo? Como vemos es un list que le pasamos un array vacío, es una lista vacía de inmutable y tenemos un index que va a ser el que nos va a controlar el avanzar y adelantar. El punto va a ser como un puntero de donde estamos y va a iniciar en 0. ¿Listo? Entonces veamos acá y nosotros tenemos el tablero y le vamos a decir, oiga, cuando me le dé clic, captúreme el evento y ejecúteme la función agregar punto y a esa pásele los argumentos del lugar donde yo le di agregar punto.
Veamos esa función qué es lo que hace y nosotros le decimos la función operación, le voy a pasar como argumento la función, una función que me va a recibir un set de datos y voy a retornar ese set de datos, le voy a agregar un inmutable de un mapa que va a tener el punto X donde yo hice punto, el punto y un ID que va a ser la fecha en la que lo hice. ¿Listo? Ahora la función operación, vamos a ver qué hace la función operación. La función operación nos genera primero la historia, ¿vale? Y esta línea básicamente nos sirve para si nosotros retrocedemos, ¿vale? Si nosotros retrocedemos y avanzamos de nuevo, borre el historial que sucedió antes de nosotros volver. O sea, nosotros estábamos y creamos tres puntos. Nosotros retrocedemos 2 puntos, quedamos en uno solo. Si volvemos a crear un punto, básicamente él me borra los 2 puntos de antes porque ya no puedo avanzar hasta ese punto. Eso nos hace esta línea. Ahora creamos una nueva función aplicándole esta función que creamos acá, que básicamente nosotros le pasamos el index que va a ser el punto de la historia donde nosotros estamos. Y a la historia total, ¿sí? A la historia, los que me tienen los estados, le añadimos ese último estado que contiene todos los estados, ¿vale? Y adelantamos nuestro puntero un campo y ejecutamos la función dibujar. La función dibujar básicamente dots lo vacía. Tenemos el punto donde estamos en el array que contiene todos nuestros estados. Por cada estado, por cada ítem que está en este punto, vamos a dibujar un punto. Entonces dibujamos un punto y al final a cada punto le agregamos un evento que es cada vez que se haga clic remueva el punto. Y le pasamos el ID. ¿Listo? Vamos a la función remover punto y la función remover punto básicamente lo único que hace es el set de datos que le estamos pasando, que es los estados actuales, los puntos actuales, vamos a filtrar y vamos a devolver un array nuevo únicamente sin el punto que estoy eliminando. ¿Listo? Y el avanzar y retroceder, básicamente, si yo llego a un puntero que está igual a 0, ya no puedo retroceder más, así que se deshabilita. Si yo llego al final al final del tamaño de ese array, eh, ya no puedo avanzar más, así que pues el botón se deshabilita. Y básicamente tenemos este comportamiento. Avanzar. Si yo voy para atrás y ya no tengo, ya no puedo avanzar y ya no puedo retroceder. Entonces, hagamos una prueba y veamos qué es lo que tenemos. Y acá hagamos un console log de lo que tenga history y veamos a ver qué tiene history antes de dibujarse. Listo, vamos a abrir la consola. Vamos a limpiar acá. Y vamos a hacer un punto. No me está haciendo el console log. Corrámoslo. Listo. ¿Qué es list? List es 0, está vacío. ¿Qué es list? Tiene 2 estados. ¿Qué es list? Tiene 3 estados. ¿Listo? Es la historia. Son 4 estados los que ha tenido hasta el momento. Ahora, cada estado tiene ciertas cosas y veamos el último estado que es el que estamos imprimiendo, que es lo que tiene. Entonces aquí en History vamos a imprimir esto que básicamente es lo que estamos dibujando en pantalla. A ver acá. Vamos a ejecutar esto para hacer los cambios. Si hago un punto, él me dice tamaño 1, tamaño 2, tengo 3 puntos, 4 puntos,
Si retrocedo 3, 2, avanzo, ¿sí? Entonces, ahí están nuestros puntos. Nosotros podríamos decirle a esto, podríamos tomar esto y decirle un for each que va a tomar una función, va a tener un ítem y me haga un console log de cada ítem. Veamos si esto funciona. De cada ítem.js. Si esto funciona, deberíamos poder ver cuando hacemos un punto. Listo, tenemos un punto. En el siguiente estado vamos a tener tres fondos. Esto es todo lo que nos está dibujando. Entonces, como pueden ver, estamos manejando todo con immutable y un array que nos está guardando los estados. Y muchas personas dirán como, oiga, pero ¿por qué pues básicamente no utilizo objetos y utilizo immutable? Porque los estados van a ser de solo lectura. Nosotros no queremos que los estados se cambien o se alteren. Y la otra es que el rendimiento de immutable cuando trabajamos así con estos objetos es muy bueno. Immutable sigue esta misma filosofía de React de si yo tengo una copia de un mismo objeto, no crea el objeto completo, sino simplemente cambia las cosas del objeto y así ahorra memoria. Entonces, eso era lo que quería hablar de Immutable. Es muy bueno, espero lean la documentación. Y ya. Cool, muy bueno. Muy buena explicación de cómo usar Immutable. Sí, 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 realmente no es difícil, la librería no es complicada. Y supongo que Redux funciona de una manera parecida, ¿no? Almacenando estados que son inmutables, ¿sí? Sí, en realidad lo que hace Redux es pisar el store, el estado. O sea, básicamente él tiene una variable estado y Sí, cuando hay un nuevo estado, lo pisa. O sea, en vez de modificarlo, va y lo pisa porque guarda solamente uno, aunque es posible usarlo para que guarde muchos, pero básicamente hace eso. sí, sí, sí. Me pareció súper fácil y pues ojalá lo prueben. Yo lo aprendí a utilizar como en mediodía, pero Ahorita estoy checando la documentación, de hecho, yo no lo conocía, está interesante, está muy padre. sí es Algo, bastante sencillo. algo muy bueno de la documentación, se abre la consola, Immutable está como un objeto global, entonces ya pueden probar los ejemplos ahí mismo. Muy útil para cuando estás buscando un método y no sabes cómo funciona bien, lo probás ahí de una. Ah, sí, es verdad, sí, sí, dice aquí consola. Ya, bien. Interesante. Mm, Bueno, Bueno, todo es tuyo, Sergio. sí, ahí va, ahí empezó la presentación y comparto pantalla. Ok, ¿ven la pantalla? No. Sí, ya, ¿Listo? Ok, sí, ya, se ve. ok. Entonces, vamos a hablar de programación asíncrona en JavaScript. Vamos a hablar de todas las formas que hay actualmente de JavaScript, o sea, 100 librerías de programar asíncrono. Entonces, la primera forma son los callbacks, que es un callback es una función que se ejecuta de forma asíncrona cuando ocurre algo. Por ejemplo, acá creamos una instancia del event emitter de Node y decimos que cuando haya un mensaje, cuando llegue un evento de tipo mensaje, ejecuta una función, y la función es esta, que va a recibir data y la va a mostrar en consola. Y luego le decimos que emita un mensaje y el mensaje es hola mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando es que yo haga emitter.emit de message, lo que yo pase como segundo valor se va a ejecutar en el callback y lo va a mostrar en consola. De esa forma puedo estar
teniendo una función lista para que se ejecute cada vez que yo quiera. Cuando escuchamos un evento del DOM, por ejemplo, funciona de la misma forma. Le decimos cuál es el nombre, el evento del DOM que queremos escuchar y qué queremos hacer con el evento. Hay algo que se llama los Node.js callbacks. En Node.js se definió que todos los callbacks tenían que tener como primer argumento error y como segundo argumento la data que estamos esperando, si esperamos algún dato. Entonces, por ejemplo, acá usamos readFile para leer un archivo de texto en UTF-8 y le decimos que si hay un error, o sea, si hubo un error al leer el archivo, por ejemplo, el archivo no existe, mostramos el error en consola. Y si no, mostramos los datos, el string UTF-8 que nos devuelve. Error va a ser por defecto null si no hay un error, entonces siempre hay que variar si error, hacemos algo, y si no, podemos seguir con nuestro código normal. Y hay algo con los callbacks, un problema que tienen, que se llama el callback hell. El callback hell es cuando tenemos una función que recibe un callback, que ejecuta otra función, que recibe otro callback, que ejecuta otra función, que recibe otro callback, y así sucesivamente. Entonces acá tenemos, por ejemplo, leemos el archivo 1, si hay un error lo mostramos, si no leemos el archivo 2, si hay un error lo mostramos, si no leemos el archivo 3, si hay un error lo mostramos, si no leemos el archivo 4, si hay un error lo mostramos y si no mostramos el contenido de todos los archivos. Entonces esto termina quedando un código muy feo, todo así anidado, que es difícil de leer, es difícil de debuguear y es difícil de mantener básicamente. Y para solucionar esto se implementan lo que llaman promises. Entonces vamos a ver cómo funciona este código rápido y después explico bien cómo funciona la promesa. Acá cargamos isomorphic fetch. Isomorphic fetch es un polyfill para usar fetch tanto en navegadores como en Node. Y le decimos, haz un request, fetch hace fetches para hacer request Ajax. Haz un request a API, V1 o resources con el método get. Esto nos devuelve un request. A nuestro request le decimos que cuando se complete, recibimos la respuesta y la mostramos en consola. Y si hay un error, atrapamos el error, le hacemos un catch y lo mostramos en consola. Llevando esto al código de un callback, básicamente sería lo mismo que hicimos acá. El catch es nuestro if error y el then es el resto del código. Ahora, ¿cómo funciona la promesa? La promesa lo que hace es devuelve un objeto que tiene un estado. El estado por defecto es pendiente. Mientras una promesa está pendiente quiere decir que no se completó. Falta que no recibe la respuesta del servidor, no terminó de leer el archivo, lo que sea. Cuando la promesa se completa puede tener dos estados posibles. Fulfill quiere decir que la promesa se cumplió correctamente, entonces se ejecuta el método then y podemos hacer algo con el resultado que esperábamos. O reject, cuando una promesa está rejected, quiere decir que hubo un error. Por ejemplo, no encontró el servidor o el servidor le respondió con 500. Entonces se ejecuta catch. De esa forma podemos simplemente decirle, guardar la promesa en una variable y decirle cuando se termina hace esto y cuando se hay un error hace esto otro. Y queda más fácil de leer. Para crear una promesa básicamente propia, o sea, algo que funcione con promesas propias, vamos a ver cómo hacerlo con readFile. Entonces, acá creamos una función que se llama readFile, que recibe el archivo y el formato. Y lo que hacemos es devolver una promesa, una nueva promesa, con return new promise. Y esta clase, cuando la instanciamos, le pasamos una función. Esta función, que es esta de acá, va a recibir resolve y reject. Estas dos variables son funciones que nos sirven para indicarle a la promesa que se completó o que hubo un error. Entonces lo que hacemos acá dentro de nuestra función es decirle, lee el archivo en el formato que recibimos y si hay un error, como hicimos antes, vamos a retornar reject error. Entonces vamos a matar la ejecución de la función del callback de readFile y vamos a decirle a la promesa hubo un error, este es el error, que es lo que estamos pasando acá. Y si no hubo un error, le decimos se completó correctamente, acá están los datos. Entonces cuando queramos usar ahora este readFile como promesa, le decimos lee el archivo
el archivo es file.txt, el formato es UTF-8, y cuando se complete y tengamos los datos, imprimirlos en consola. Y si hay un error, lo atrapamos y lo mostramos a la consola. Las promesas además se pueden anidar. Una promesa, por ejemplo, cuando usamos fetch, en la respuesta que nos da, no tenemos por defecto los datos de la respuesta. Por eso tenemos que usar una función llamada JSON que trae response. Entonces, response.json nos devuelve una promesa de que cuando estén todos los datos y lo haya formateado todo, va a darnos, va a darnos el JSON con toda esa información. Entonces, lo normal sería, si pensamos en callback, sería que hacemos response, una función que ejecuta response.json y a eso le ponemos un punto then y un punto catch y vamos anidando las promesas, pero esto es volver a tener el mismo problema que los callbacks, el callback help. Para solucionar eso, básicamente, si una función que le pasamos a then devuelve otra promesa, podemos anidar otro then, como vemos acá, tenemos un then que devuelve el resultado de response.json, que es una promesa, y anidamos otro then. Este otro then va a recibir el resultado de esta otra promesa. Entonces acá recibimos el JSON con los datos y lo mostramos en consola. Y nuestro catch, que son delimitados por uno solo, nos sirve para agarrar tanto los errores de la primera promesa como de la segunda promesa, como de cualquier otra promesa que vayamos anidando. Entonces podemos anear 10 promesas y tener un solo catch para todos los errores. O, por ejemplo, usar la anidación para ir transformando a poquito los datos con funciones muy simples y al final tener algo, mostrar el resultado. Por ejemplo, como haríamos con un array cuando hacemos .map, .filter, .reduce y luego un for each para mostrar todo. Y la clase promise, además de servir para crear una promesa, tiene 4 métodos que nos sirven para distintas utilidades. El primero es resolve. Promise resolve devuelve una promesa ya completada con los datos que nosotros le pasemos. Entonces le decimos promise resolve de esta data. Cuando termine, data, recibimos la data y mostramos en consola. Esto nos sirve, por ejemplo, cuando queremos devolver algo que no es una promesa y estamos anidando datos. Podemos devolver promise resolve de esos datos y nos lo devuelve como una promesa. O para empezar a convertir un dato que ya teníamos en una promesa y empezar a usar los .then para transformarlo. Promise reject es similar a resolve, pero nos devuelve una promesa que tuvo un error. Entonces le decimos promise reject el error, cuál es, acá tenemos el error, y atrapamos el error. Esto sirve, por ejemplo, si acá adentro, en esta función, hiciésemos si JSON tiene un key ID, si el JSON no tiene un key llamado ID, devolvemos promise reject. Y si no, mostramos en consola. Entonces podríamos crear una falsa promesa con error y atrapar el error en ese error en el catch. Y así manejar nuestros propios errores. Promise tiene un método llamado raise. Raise nos permite pasarle un array, este es el array, de promesas. Y lo que hace raise es en cuanto una de estas promesas del array se cumpla, se ejecuta el then o el catch. Entonces, si el primer fetch se cumple, va a recibir el response de ese fetch, va a convertirlo a JSON, lo va a mostrar en consola. Y si hay un error en ese fetch, lo va a mostrar en consola. Y si es el segundo fetch, va a hacer todo eso, pero con la respuesta del segundo fetch. Entonces así podemos, por ejemplo, hacer 2 requests, como acá, a 2 same points, que sabemos que nos va a devolver algo similar, pero cualquiera de los dos nos sirve. La verdad es que el raise no es un método que le haya encontrado mucho uso, pero el que viene ahora sí, que es promise all. Promise all nos permite de forma similar pasar un array de promesas, pero esta vez espera que todas se cumplan. Entonces acá le decimos, hace estos 2 requests, Ajax con fetch, y cuando se cumplan, vamos a recibir acá como parámetro un array, que acá estoy descomponiéndolo, para obtener la respuesta 1 y la respuesta 2. Y lo que voy a hacer ahora es devolver otra vez un promise all, pero esta vez de respuesta 1.json y respuesta 2.json.
Entonces el siguiente den que anidamos va a recibir los dos JSONs y los va a poder mostrar en consola. Y si en algún momento de todo esto, alguna de las dos promesas, de los dos fetch o de los dos response JSON, da un error, lo atrapamos y lo mostramos en consola. Entonces así podemos trabajar así podríamos hacer muchos read files al mismo tiempo y recibir todos los archivos al mismo tiempo. Y si alguno tiene un error, mostramos el error. Entonces este problema de acá, del callback, se solucionaría fácilmente usando promise all. La siguiente forma de hacer programación asíncrona son los generadores. Los generadores no son hechos, hechos directamente para hacer programación asíncrona, pero se pueden usar para eso. Un generador básicamente es una función que se le define con un asterisco al fin. Después la palabra function y vamos a tener una keyword dentro de nuestro generador llamado shield. Shield nos permite parar la ejecución del generador y devolver el dato que pongamos a la derecha de shield, en este caso i, o en este otro caso response. Los generadores, cuando los instanciamos, devuelven un iterable, por lo que podemos hacer un for of, como en este ejemplo. Y esto lo que va a hacer es, va a recorrer todo el generador pidiendo todos los datos, y en cada shield va a ser un console log del número que nos devuelve. Entonces, ¿cómo sirve esto para hacer programación asíncrona cuando lo combinamos con promesas? Miren este ejemplo, veamos el ejemplo. Tenemos un generador llamado getData. GetData va a ser un try catch de todo su código interno. Y lo que va a hacer es, primero va a hacer un request con fetch y va a parar la ejecución y va a devolver la promesa que nos devuelve fetch. Entonces cuando nosotros instanciamos al generador, acá datagen es nuestro iterable, le decimos a nuestro iterable dame el siguiente valor, esto nos va a devolver un objeto que tiene un key value, y ese value va a ser nuestra promesa. Entonces le decimos a nuestra promesa que cuando recibamos la respuesta, la convertimos en JSON. Y cuando recibamos el JSON, le decimos al generador que nos pase el siguiente valor, acá, pasando el JSON. Entonces este JSON que le pasamos a next, acá, va a guardarse en data 1, porque lo que nosotros le pasamos a next shield lo va a guardar acá. Luego hacemos otro request, esta vez pidiéndole, ¿cómo es? La URL va a ser data1.url, entonces tenemos acceso a la respuesta del primer request y en base a eso hacemos un segundo request. Este segundo request se va a recibir acá, en este value. Esto nos va a devolver la siguiente promesa, entonces acá tenemos otro response que lo convertimos a JSON y le decimos que al JSON, y acá vamos a agarrar que hacemos lo que nos devuelva el siguiente valor del generador cuando le pasamos el JSON, convertirlo en una promesa resuelta. Entonces, el siguiente valor que nos devuelve el generador va a ser el resultado de este template literal. ¿Por qué? Porque el segundo JSON se va a guardar en data2 y se va a ejecutar el return. En el momento en que hacemos el return, el generador se muere, ya no se le puede pedir más datos. Y como es un string, no es una promesa, necesitamos usar promise resolve para devolverlo como una promesa y trabajarlo acá. Entonces este último then va a recibir el string y simplemente va a mostrarlo en consola. Y si en algún momento de todo esto hay un error en alguna de estas promesas o acá adentro, lo vamos a atrapar acá y lo vamos a mostrar en consola, porque en este try catch atrapamos cualquier error del generador y le hacemos un promise reject mostrando ese error. De esta forma podemos trabajar usando generadores y promesas para escribir código que al menos acá adentro es más legible, que acá no es tan legible que digamos. En base a esta combinación de tecnologías nace el último método para hacer programación asíncrona, que son Async Await. Async Await actualmente es una propuesta de nivel 3, eso quiere decir que está a punto de completarse y salir a ser incluida en el estándar de ECMAScript. Y lo que hace es que define una función asíncrona con async function, y esta función
tenemos en vez de shield await. Await nos permite esperar que la promesa se cumpla y el resultado lo devuelve acá. Entonces es similar a shield, es similar a lo que estamos haciendo acá con este shield y todo esto y esto, solamente que lo hace automático. Simplemente decimos esperar que la promesa se cumpla, el resultado, que es mi response 1, lo guardas en una variable, una constante en este caso. Luego decimos otro await, esta vez le decimos que convierta response 1 en JSON y lo guardamos como data 1. Una vez que tenemos data 1, hacemos el segundo fetch, obtenemos el response 2, lo convertimos en data 2 y lo mostramos y devolvemos el string. Si en algún momento hay un error, lo atrapamos y hacemos un true del error. Y lo bueno de las funciones asíncronas es que automáticamente devuelven una promesa. Entonces, si hacemos un true, automáticamente va a devolver una promesa con un error, un promise reject. Y si hacemos un return, va a devolver un promise resolved. Entonces acá podemos ejecutar getData y trabajarlo como una promesa. .10, recibimos el texto, el console log. .catch, recibimos el error, el console error. Entonces esta forma de programar asíncrona, que van a incluir en el futuro en JavaScript, nos permitiría básicamente escribir nuestro código casi como si fuese síncrono, porque esto a simple vista parece síncrono, y nos da toda la potencia de trabajar con promesas y trabajar asíncrono. Este código no va a bloquear el navegador del usuario mientras se ejecuta, sino que simplemente se va a parar, va a esperar que se complete el fetch, y cuando se complete va a seguir el código. Las async await está basado en una funcionalidad de C# que también se llama async await y que tiene toda esta misma funcionalidad, misma sintaxis, todo. Y eso es toda mi charla, súper simple. Entonces, en el último ejemplo de Asina Wade, hacía lo mismo que usted hizo en generadores más promesas. Exactamente, todo lo mismo pero más simple. Wow, ya sí cambia muchísimo. Pero yo que días leía que uno de los problemas con esta Asina Wade es que nosotros, por ejemplo, con los generadores y las promesas podemos controlar cuando pasa con el nets, ¿no? En cambio en esto es automático, nosotros no controlamos cuando... Sí, exactamente. Por ejemplo, en este caso, nosotros podríamos llegar hasta acá, por ejemplo, y no hacer nada más, y después esperar. Y más adelante, si tenemos acceso a DataGen, pasarle cualquier dato a DataGen Next y seguir con nuestro generador. Para volver a tener toda esa funcionalidad con Async Await, hay una propuesta de generadores asíncronos que básicamente sería una combinación de ambos. Entonces vos podrías, por ejemplo, un observable o un WebSocket sería técnicamente un generador asíncrono. Entonces estamos pidiéndole datos cada vez que queramos. Mm, o sea que en este momento eso, el Asina Wade básicamente funciona automático, nosotros no podríamos parar esa ejecución en ningún momento. Exactamente, o sea, cuando hagamos el await se para y cuando se completa la promesa sigue de largo en la función. Unas por otras, pero sí el código es súper legible, es muchísimo más legible. Entonces, por decir, cualquier error que encuentre en el await ya no va a seguir, ¿verdad? Con la función y ya te va a regresar el error de de donde se quedó, pues. Exactamente, por ejemplo, si este fetch da un error, este primer fetch, este catch va a atrapar el error y va a ser un true del error. Acá podríamos, en vez de hacer un true del error, hacer otra cosa. Volver a intentar hacer request, por ejemplo. Oh, Si hacemos el true, lo vamos a atrapar al momento de ejecutar la función en este catch. Y si en algún momento otro código, ya sea síncrono o asíncrono, tiene un error, todos van a llegar a este catch error. está interesante. Interesante, sí. A todas estas, para la gente que está aprendiendo esto, ¿con qué les recomiendas empezar?
pues promesas, aprender primero bien cómo funciona promesas o con qué. Sí, bueno, saber usar callbacks es importantísimo, obviamente, porque hay cosas que simplemente van a seguir siendo callbacks para siempre. De hecho, las promesas en sí funcionan con callbacks. Pero sí, usar actualmente callbacks, digo, promesas es muy útil para todo. En general, yo no trabajo, nunca hago asíncrono sin promesas si puedo. Los generadores son un buen feature, interesante, pero como muy específico los casos que se me ocurren. Y async await, básicamente una vez que ya sabes cómo funcionan las promesas, es como mejorar la sintaxis. Y lo mismo que le pregunté a Javi, ¿dónde la gente puede aprender eso? O sea, Mm, un recurso bueno para aprender eso. a ver. Hay un artículo, sí, en español hay un artículo de la empresa Mango. A ver si lo encuentro. Get Mango sin. A ver, ahí lo tengo. Este. Se llama Pensar en serie, ejecutar en paralelo, que explica básicamente cómo funcionan las promesas asíncronas. Entonces acá te explica cómo funcionan con callbacks, para hacer Ajax, y el problema de que o cómo hacer queries, por ejemplo, en una base de datos, y acá están todo anidándose. Y al final explican cómo funciona Sync Await y toda esta explicación está muy bien hecha, muy buena. Y con Babel, por cierto, se puede ya usar. Así que este artículo es muy útil. Sí, Cool. Pásame la liga y yo sí, lo coloco en el sí. Vas a por acá el chat. super. Fíjense que yo en la semana me encontré con una página que se llama, bueno, no sé si la conozcan, se llama Free Code Camp, que es como Mm, tipo, ¿cómo se llama? Code School, así como, bueno, vas escribiendo tu código y te van diciendo así, ahora, para pasar este reto, ingresa un H1, ¿no? O sea, pues sí, si vas empezando con HTML, ¿no? Y está para lo malo es que está en inglés, pero está muy buena y viene también toda esa parte de JavaScript desde cero hasta hasta Node, toda la parte de frontend a backend. Y se me hizo muy padre, lo malo es que pues sí está en inglés. No, pero es buena, buena. Yo también la he utilizado y tienen pues tienen un camino bastante bueno y ahorita le metieron todo el tema de React y Ajá, sí, sí, sí. sí eso. Y la comunidad tienes chat en Gitter, una aplicación que se llama Gitter. Ah, sí, sí, para estar como resolviendo dudas si te atoraste o... Y son súper activos. Lo Ujú. que pasa es que hasta ahora están creciendo, pero son súper activos. Pero ya nos extendimos muchísimo. Y Ala, gracias por venir. Gracias por las explicaciones, estuvieron realmente muy buenas. Y nos vemos el 16. En 2016. sí. Va. Entonces, cualquier cosa. Javi, ¿cómo es tu Twitter? Yo no lo tengo. Ah, permítanme. Es @Java Ruiz. Vale. @_ eh, Java Ruiz. La molestan a Javi por preguntas. Y ya, nos vemos de 15 días a la. Muchas gracias. Nos Chao. vemos en 15 días, chicos. Cuídense. Chao.